Hola a todos, vamos a comenzar con la segunda práctica informática relativa a las rentas. En la primera práctica informática de rentas vimos cómo actualizar o capitalizar rentas de dos formas distintas. En primer lugar, haciéndolo capital a capital, llevando cada capital al momento en el cual queremos valorar la renta, y en segundo lugar utilizando herramientas de Excel, la herramienta VA, que se corresponde con el valor actual, y VF, que se corresponde con el valor final. Vamos a utilizar ahora dos funciones distintas. En primer lugar, vamos con la función VNA. Es una función muy útil para calcular valores de rentas, valor actual de rentas, que tiene una serie de ventajas y algún inconveniente respecto al sistema empleado anteriormente. El inconveniente fundamental es que me obliga a elaborar un cuadro en el cual deba anotar manualmente todos los capitales que componen la renta, pero como ventajas positivas tiene muchas, y es que no solamente me vale para calcular rentas constantes, sino que lo puedo utilizar para cualquier renta, ya sea variable en progresión aritmética o geométrica, como veríamos aquí en esta práctica informática, o el valor de una renta pues, que no tenga, de una serie de capitales que no tenga ninguna relación entre sí. Para estos casos es mucho más eficiente el VNA. Bien, vamos a ver cómo funciona. Vamos a, en primer lugar, a calcular el valor actual y final utilizando la aplicación VNA de una renta constante, inmediata y pospagable de cuantía 1.500 euros. Pues entonces, como es pospagable, pues al final del año 1 dibujaremos 1.500 euros y este mismo valor lo vamos a copiar para todos los periodos que quiera analizar, ¿de acuerdo? Y aquí calcularía cuál es el valor actual a través de la función VNA. Lo que tengo que hacer es pulsar con el ratón en la FX de Excel y seleccionar dentro de fórmulas financieras la función VNA. Como empieza por V, estará por el final. VNA, perfecto. Lo selecciono y me pide en primer lugar la tasa. ¿Cuál es la tasa? El tipo de interés que yo voy a utilizar para calcular el valor actual de la renta. Pues lo pulso, que va a ser el 5% para este ejemplo. Pulso Enter y en valor anotaré todos los capitales. Es importante que voy a seleccionar desde el capital del año 1 hasta el capital del año 10. ¿Por qué? Porque la función VNA lo que va a hacer es calcular cuánto vale esa renta un momento anterior al primer capital. Por lo tanto, va a ser en este caso el momento 0. Si pulso aceptar, me calculará cuál es el valor actual de la renta, que es de 11.582 euros, con 60 céntimos. Para obtener el valor final, basta con capitalizar el valor actual, capitalizarlo, multiplicándolo por 1 más el tipo de interés. ¿Cuántos periodos? Pues en este caso 10 periodos, porque lo quiero llevar desde el año 0, en el cual he calculado su valor, hasta el año 10, que es el momento en el cual debería calcular el valor final de esta renta. Bien, de esta forma lo tendría bien calculado. Voy a cambiar el formato, botón derecho, formato de celdas, quiero que aparezca como moneda, ¿de acuerdo? Que lo tengo más bonito. La segunda renta que vamos a tratar es igual, pero en lugar de ser una renta inmediata y pospagable, va a ser una renta variable en progresión aritmética. ¿Qué significa esto? Que el primer capital de 1.500 euros va a crecer cada año en 100 euros. ¿Cómo puedo trasladar este dato al cuadro? Muy sencillo. El año 2 va a ser igual al año anterior más 100 euros. ¿De acuerdo? Va a ser siempre el año anterior más 100 euros. Como los 100 euros no van a cambiar nunca, van a estar siempre constantes en el incremento, voy a fijarlo con los símbolos dólar. Entonces tengo que el año 2 va a ser igual al año 1 más 100 euros. Si arrastro, me va a dar siempre cada anualidad, la anualidad anterior, más 100 euros constantes. Como veis, esta es una renta variable en progresión aritmética de primer término 1.500 euros y de factor de crecimiento P 100 euros. Puedo utilizar la fórmula de valor actual de una renta variable en progresión aritmética, que es complicada, o simplemente usar la función VNA, para lo cual vuelvo a pulsar en FX y fórmulas financieras, selecciono la función VNA, que está al final, elijo el tipo de interés, que es el que aparece reflejado en este ejemplo, pulso Intro y elijo como valor todos los capitales desde el año 1 hasta el año 10, sabiendo que esta fórmula me va a llevar a un año anterior al primer vencimiento, en este caso el año 0. ¿De acuerdo? Y así obtendría valor actual de esta renta. Para obtener el valor final, igualmente va a ser el valor actual capitalizado. Selecciono el valor actual y lo multiplico por 1 más el tipo de interés, 5%, elevado al número de años que quiero capitalizar, que va a ser 10. Como veis,
aquí no hace falta fijar con símbolos dólar el interés, puesto que no voy a copiar esta fórmula. Yo fijo con símbolos dólar aquello que quiera copiar y arrastrar, ¿de acuerdo? En este caso, como no solamente es una fórmula, no hace falta que fije nada. O bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para una renta variable en progresión geométrica, que cada año crece un 3%. El primer capital sería 1.500 euros, y a partir de ahí va a crecer cada capital en la cuantía de 1 más el 3%. ¿Vale? Y el 3%, como lo voy a utilizar para copiar el resto de los cuadros de la tabla, pues pulso F4 para fijarlos. Y a partir de aquí tendré siempre una relación en la cual cada anualidad es igual a la anterior, incrementada en un 3%. Variable en progresión geométrica. Para calcular el valor actual hago como siempre. Pulso Fx y selecciono dentro de las fórmulas financieras la penúltima, que sería VNA. Elijo el tipo de interés, 5%, y en valor seleccionaría todos los capitales desde el año 1 hasta el año 10, y esta fórmula me llevará al momento anterior, al primer vencimiento, que va a ser el 0. El valor final, como siempre, va a ser el valor actual capitalizado al tipo de interés del 5%, 10 periodos. Así obtendría cuál es el valor final de esta renta. Le damos formato para que quede mejor. Bien, como veis, siempre que se trata de una renta inmediata y postpagable, lo que vamos a hacer es calcular en valores de la función VNA desde el primer año hasta el último. Ahora bien, ¿qué pasa si la renta, en lugar de ser inmediata y postpagable, es, por ejemplo, inmediata y prepagable? En este caso, dibujaría el primer capital en este momento y copiaría eso para todos los años hasta el final del 9, que es el principio del 10. ¿Por qué no dibujo capital en el año 10? Porque son 10 términos prepagables, con lo cual el año 10 se hace efectivo al principio del 10, que se corresponde con el 9, ¿de acuerdo? Como veis, son 10 capitales. Bien, pues el valor actual en este caso se hace de forma distinta. Sigo utilizando la función VNA, la busco, VNA, en tasa voy a anotar el tipo de interés del 5%, y en valores, como quiero que me calcule una serie de valores en el año 0, lo que hago, voy a seleccionar desde el 1 hasta el 9, solamente de 1 a 9, ¿de acuerdo? Porque si selecciono 1 a 9 me va a llevar justo al momento anterior, al primer vencimiento, que es el 0. Pero claro, además debería sumarle el valor del capital en el año 0, que serían 1.500 euros. Con lo cual, siempre que sea prepagable, selecciono a partir de la segunda anualidad, la que vence en el año 1, y luego seleccionaría además a la función VNA le sumaría la cuantía del capital que vence en el año 0, y así obtendríamos el valor actual de esta renta. Y para obtener el valor final basta con multiplicar el valor actual por 1 más el tipo de interés del 5%, 10 años, porque lo que hago es calcular cuánto vale ese valor actual en lugar del año 0 en el año 10 para capitalizarlo. Ese sería el valor final. De formato, valor final. Y ahora vamos a ver una renta diferida. Por ejemplo, imaginaos que el primer capital se hace efectivo, por ejemplo, al final del año 3. Pues yo pondría 1.500 euros justo en el momento 3, y ese capital, si es constante, lo pegaría el resto de años. En este caso tendría una renta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos, porque el hecho de que el primer capital se haga efectivo al final del año 3 significa que solamente hay 2 años de carencia, 2 años en los cuales no se paga nada. No confundáis primer vencimiento con carencia. Carencia de 2 años, primer vencimiento el año 3. En este caso voy a tener que calcular la función VNA también desde el año 1 hasta el año 10, porque quiero que me lleve al momento 0. Entonces, el año 1 y 2, que no hay capital, pongo 0, pero hay que ponerlo para que sea correcta la función. Entonces aquí ya pulsaría otra vez dentro de FX, fórmulas financieras, la función VNA, selecciono el tipo de interés, que es el 5%, y en valor pues seleccionaría desde el año 1, que tengo 0 porque hay carencia, hasta el año 10, que es el último vencimiento, y me calcularía cuál es el valor en el año 0 de esta renta. Para calcular el valor final, igualmente capitalizo el valor actual al tipo de interés del 5%, 10 periodos, igual que he hecho en el resto de los ejemplos, elevado a 10, y automáticamente calcularé aquí cuál es el valor final de esta renta. Cambio el formato. ¿De acuerdo?
Así como se utilizaría la función VNA. Vamos ahora con la función número de periodos y la función buscar, la herramienta buscar objetivo. Bien, número de periodos. Imaginaos que tengo el valor actual de una renta, tengo cuál es el tipo de interés y conozco cuál es la anualidad, pero desconozco cuál es el número de pagos. Una forma de hacerlo es a través de la fórmula de la función que me ofrece Excel, entre fórmulas financieras, número de periodos. Buscaríamos, viene por orden alfabético, número de periodos, lo selecciono. ¿Qué me pide? La tasa. La tasa es el 4% y en pago ponemos en negativo, igual que pasaba con la función VA y VF, la cuantía de la anualidad. Y además seleccionamos en este caso cuál es el valor actual que me da el enunciado, que es 53.000. En tipo, si no ponemos nada, consideramos que es pospagable. Si fuera prepagable, pondríamos un 1 en el tipo. Le damos a aceptar y me va a calcular el número de periodos. Igualmente se puede calcular el número de periodos o de pagos a través de la función valor final. En este caso la incógnita es el número de periodos para un valor final, no para un valor actual. Pues hacemos lo mismo. Buscamos la fórmula número de periodos. Al rellenarla me pide la tasa, el 5%, me pide el pago, que ponemos en negativo la cuantía de la anualidad, y en lugar de rellenar el valor actual, que sería lo lógico, rellenaría el valor final, porque en este caso es el valor que me da el enunciado, valor final. Al pulsar me dará que el número de periodos va a ser 16,16. Bien, esta es una forma de obtener número de periodos, número de pagos. Hay otra alternativa que es a través de la función buscar objetivo. ¿Cómo funciona? Pues lo que tengo que hacer en primer lugar es, tengo un dato de valor actual, tengo un dato del tipo de interés, tengo un dato de la anualidad y me voy a inventar cuál es el número de pagos. Me lo invento. Por ejemplo, pongo que son 10 los pagos que hay que realizar. Son inventados. Lo que voy a hacer a continuación es calcular cuál sería el valor actual para ese número de pagos que me he inventado. Es decir, calcularía la función VA, lo voy a hacer mejor por aquí, calcularía la función VA, que se corresponde con la fórmula de valor actual. En tasa pondría el tipo de interés que me da enunciado. En número de periodos pondría el número de pagos que me he inventado, que es 10. Y en pago pondría, como siempre en negativo, la cuantía de la anualidad, este importe. ¿De acuerdo? Si pulso aceptar, porque si recordáis, aquí en tipo solamente lo relleno cuando es prepagable, con 1, pero en este caso, como es pospagable, considero que es pospagable, no pondría nada. Le doy a aceptar y me sale que el valor actual es de 22.870,66. ¿Por qué no me ha dado 53.000? Muy sencillo, porque me he inventado un número de pagos. Al inventármelo, no me da un valor actual correcto, no me da el valor actual que yo querría. ¿Cómo hago para encontrarlo a partir de aquí? Me meto en datos, en Excel, me meto en análisis easy y busco la herramienta buscar objetivo. ¿Qué quiero? Quiero que este valor actual que he calculado para el número de pagos que me he inventado, que en lugar de dar 53.000, quiero que esa celda me dé 53.000. En lugar de 28.000, perdón, en lugar de 22.870,66, quiero que me dé 53.000. Y para conseguir que me dé 53.000, lo que hago es que me cambie la casilla que me he inventado con el número de pagos. Si pulso aceptar, veis, automáticamente me ha cambiado el valor actual a 53.000, que es el valor que quiero que me dé, y el número de pagos lo ha cambiado de 10 que me inventé a 32,63. ¿Vale? Vamos a repetirlo para valor final. Me invento el número de pagos, 15 por ejemplo, y calculo cuánto valdría el valor final de esta renta, suponiendo que son 15 el número de pagos, ¿de acuerdo? Además del resto de datos que me da anunciado. Busco la herramienta VF porque hablamos de valor final en este caso, aceptar. En tasa pondremos el 5%, el número de periodos pondría los 15 periodos que me acabo de inventar, pero nunca anuales, sino siempre la casilla en la cual se encuentran reflejados, y en pago pondría en negativo la cuantía de la anualidad. Ahí está. Y al dar a aceptar me sale que el valor actual, perdón, el valor final de esa renta, si son 15 los pagos, sería 53.946 euros en lugar de los 60.000. No me coincide porque al inventarme el número de pagos no he acertado justo con el número de pagos necesario para que me cuadren los resultados.
Entonces ahora utilizo la herramienta buscar objetivo. Datos, análisis easy, buscar objetivo, y yo quiero que esta celda donde está el valor final que he calculado me dé, en lugar de lo que me da, que son 53.000 euros, me dé 60.000. Entonces para ello pongo aquí que ese valor me dé 60.000 euros, y para conseguir que de 60.000 euros me cambie la casilla en la cual me inventé el número de pagos. Si le doy a aceptar, automáticamente me ha cambiado el valor del número de pagos a 16,16 para que justo me dé el valor final 60.000 euros. Bien, podemos hacerlo con número de pagos o con el interés. Por ejemplo, queremos calcular cuál es el valor actual de una renta, queremos calcular cuál es el tipo de interés utilizado de una renta de 15 términos de 1.000 euros para obtener un valor actual de 10.000. Esto en papel se haría interpolando, pero en Excel es mucho más sencillo. Me invento el tipo de interés y calculo cuál sería el valor actual para ese tipo de interés inventado. Pulso Fx, la función VA de Excel para obtener el valor actual. La tasa sería el 5% inventado, el número de periodos sería 15 periodos que me da el enunciado, y el pago sería en negativo la cuantía de la anualidad que me da el enunciado, que son 1.000 euros. Si pulso aceptar, me da casi 10.379 euros el valor actual. ¿Por qué no me da 10.000? Porque al inventarme el tipo de interés no es el tipo de interés correcto. Entonces ahora utilizo la herramienta buscar objetivo. Me sitúo en la casilla a la cual he calculado el valor actual y pulso en datos, análisis easy, buscar objetivo. Quiero que esa celda I20, en lugar de dar 10.379, quiero que me dé 10.000, que es lo que me debe dar el valor actual, y que para ello me cambie la casilla a la cual me he inventado el tipo de interés. Si pulso aceptar, como veis, automáticamente me ha transformado el 5% inventado en un 5,56%, que es el dato real. El proceso de interpolación en papel es mucho más largo y más inexacto. En este caso Excel ajusta tanto que va a ser el tipo de interés real. Aquí lo tenemos arriba con todos los decimales. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo para el valor final. Me invento el tipo de interés y calculo cuál es el valor final de esa renta, en la cual me he inventado precisamente el tipo de interés. Este tipo de interés inventado, el número de periodos sería 18 y la cuantía de anualidad, el pago sería negativo, la anualidad de 1.300 euros. Si pulso aceptar, como veis me da un valor final superior al que me debería dar. ¿Por qué? Porque el tipo de interés inventado no es correcto. Entonces ahora me sitúo en esta casilla donde he calculado el valor final y pulso en datos, análisis easy, buscar objetivo. Quiero que esa celda, en lugar de darme 36.572, me dé 30.000. Y para conseguir eso, que me cambie la casilla en la cual está el tipo de interés que me he inventado. Si pulso aceptar, me lo corrige automáticamente. Es fundamental, en primer lugar, que para poder modificar esta casilla, esta fórmula debe estar referenciada a esta casilla. En este caso, veis que el tipo de interés es la casilla L18 y la casilla L18 está reflejada en la fórmula. Si no estuviera reflejada en esa fórmula, sería imposible utilizar la herramienta buscar objetivo. Por lo tanto, debo volver a calcular el valor final, incluyendo el dato que me invente. Y luego quiero que ese valor me dé el importe que me debe dar, en este caso 30.000, y que para ello me cambie la casilla inventada. Pero siempre es importante, no es necesario, que esta casilla esté incluida en la fórmula para que la función buscar objetivo me la pueda cambiar. ¿De acuerdo? Y ya por último, para acabar con esta práctica informática, vamos a volver a utilizar la herramienta buscar objetivo del siguiente modo. Hemos dicho, en el ejemplo de arriba, que el número de pagos para conseguir un capital de 53.000 euros en anualidades de 2.750 euros con un 4% de interés, el número de pagos debe ser 32,63. ¿Qué es lo que pasa? Que si la renta es anual, no tiene sentido hablar de 32,63 pagos. Hablaremos solamente de 32, porque son número de pagos anuales. Es decir, redondeamos y en lugar de considerar n igual a 32,63, lo consideramos igual a 32. ¿Qué significa eso? Que ya no es correcto. Y si yo calculo aquí la fórmula de valor actual, para n igual a 32, sería utilizando la función VA,
En tasa pondría el tipo de interés, en número de periodos pondría 32 en lugar de 32,63 y en pago pondría negativo la cuantía de la anualidad. Como veis, me daría un valor actual inferior. ¿Por qué? Porque he disminuido el valor de n teórico a 32. ¿Y por qué lo he hecho? Porque solamente podemos contemplar anualidades enteras, son pagos anuales. Solo puedo considerar 32 pagos anuales, no 32,63. Para redondear y para conseguir que este valor actual coincida con 53.000 euros, debo incluir un pago complementario. ¿De acuerdo? Voy a usar la herramienta buscar objetivo para calcular cómo se calcularía este pago complementario. En principio me lo voy a inventar. Voy a suponer que es un pago complementario de 1.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces el valor actual lo calcularía de una parte con la función VA y de otra parte lo obtendría actualizando ese pago complementario, que en este caso hemos supuesto que se hace efectivo al año siguiente, con lo cual tendría que actualizarlo al tipo de interés del 4%, 33 años. ¿De acuerdo? Como veis, este pago de 1.000 euros lo actualizo además 33 euros para sumárselo al valor actual, habiendo redondeado el número de pagos de 32,6 a 32. ¿De acuerdo? Y me sigue sin darme un valor de 53.000 euros. ¿Por qué? Porque el pago complementario me lo he inventado. ¿Qué debo hacer ahora? Usar la herramienta buscar objetivo para hacer que esta celda, en lugar de dar 52.760, me dé 53.000 y que para ello me cambie la casilla a la cual me he inventado el pago complementario. Se le doy a aceptar, automáticamente me ha calculado cuál es el pago complementario real, que va a ser 1.744,61 euros, que va a hacer con este pago complementario, al pagar al año siguiente a la otra anualidad, como dice el enunciado, va a conseguir obtener un valor actual de 53.000 euros. Bien, bueno, esto es todo de momento. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.